Arrimaray, Incheta, Lincoyán, Huelteleo, Piquín. Soy Lonco Palife del hogar La Huenma. Estamos como jóvenes mapuches por la demanda de la recuperación de un paligüe que se encuentra en el sector La Roca de Padre Las Casas. De varios años como hogar ya practicamos palín en ese lugar. Tenemos siempre actividades, ceremonias como jóvenes mapuches. Llegan comunidades de distintos sectores igual a apoyarnos como hogar y la idea es que no se pierda, ya que el municipio tiene la idea de hacer un parque. Mavi con Pupeñín, Colombian, Incheta, Javier Huenchulopime, provengo de la comunidad de Marileo. Como lo decía Milonco Palife, nosotros nos encontramos en un proceso de recuperación de lo que vendría siendo el paligüe. En el transcurso que hemos llevado ahí nos han removido 3 veces de nuestro sector desde un principio. Y el Winca al parecer no se da cuenta de que esta lucha es legítima, de que pasen nuevos gobiernos, nuevas personas al cargo. Nosotros vamos a seguir ahí. Tenemos que ser fuertes. Tanto nosotros como el resto de los jóvenes, de los Huechiquiché, Pichiquiché. Arrimaray, Copuché, Incheta Arturo, Catalán Changol Piñén, Loncolen Teñilov, Antonio Miguelén Piñey. Pertenezco al territorio Huenteche de Lautaro y estoy aquí solidarizando con nuestros hermanos del hogar universitario para hacer un paligüe y seguir conservando lo que fue antes, porque todo en ese sector, mucho antes, nuestros ancestros se practicó paligüe. No somos mapuche de la alcaldía ni de Conadi, eso tiene que quedar claro. Nosotros somos totalmente autónomos, obedecemos a nuestro mandato de nuestros ñenes, de nuestro raquizuam, del raquizuam de nuestro cuifiqueché, nuestro feyeitún, nuestro yamowen y todo nuestra filosofía de vida que hemos llevado a nuestro pueblo. Marmay Compulamien, Che Relinian Torres. Soy representante, integrante y dirigente del hogar Currampe y Sur. Es un espacio cultural, es un espacio que nos va a servir tanto a nosotros como a las nuevas generaciones. Marmay Compuché, Cheta Pero Maquista, represento una agrupación de palín que estamos levantando en la UFRO. La consulta ciudadana que se hizo acá pasa totalmente a llevar al menos el concepto de un paligüe. Ellos hablan de cancha de palín, funciona muy bonito desde su punto de vista. Un pasillo enrejado, tipo UFC. Eso no es un paligüe. El palín no es un juego hacia la ligera. Tiene un protocolo, tiene una forma de hacer, tiene un sentido. La ganancia física y todo lo demás que conlleva el juego, espiritual, social, no se ve en ningún otro deporte. Esto es un espacio que es para nosotros, que vamos a usar como gente mapuche.